Listo. Vamos a comenzar. Bueno, muy buenas noches. Nos encontramos con el profesor Humberto Álvarez Alvarado, profesional que pues, nos va a dar una breve introducción. Queremos escuchar de viva voz de usted algunos de los aspectos más relevantes de su carrera como docente. Bueno, como tú dijiste, mi nombre es Humberto Álvarez, soy profesor aquí en la Facultad de Ingeniería Industrial y además dirijo el Centro de Investigación e Innovación Eléctrica, Mecánica y de la Industria, CIEMI. Tengo 35 años de trabajar en la tecnológica. Comencé trabajando en el Centro Regional de Chiriquí, donde fui director, y después que regresé del doctorado, entonces pasé aquí a la sede en Panamá. Muy bien, vamos a pasar a la primera pregunta, profesor. Queremos saber si ha tenido usted pues, la oportunidad de dar clases a estudiantes con algún tipo de discapacidad. Bueno, el asunto de algún tipo de discapacidad es interesante porque discapacidad hay tantas definiciones y perspectivas, pero sí he tenido la oportunidad, tanto aquí en Panamá como cuando estuve haciendo mis estudios doctorales en Estados Unidos, donde tuve estudiantes también con discapacidad. Sí, profesor. Pasamos a la siguiente pregunta, la cual pues queremos saber en este sentido si usted nos puede mencionar alguna anécdota en particular que le haya llamado pues, la atención, siendo pues, usted docente de estudiantes discapacitados. Por ejemplo, el estudiante, el ejemplo más interesante fue aquí en Panamá, un estudiante de la maestría en informática, en ingeniería de sistemas, maestría científica. Siempre se me olvida el nombre. Es ciego, capacidad visual 100%, y fue alumno mío en un curso que es sumamente gráfico, donde se trabaja mucho con gráficas y relaciones. Y este chico, increíble la capacidad de abstracción, tanto así que comenzamos a escribir un paper entre él y yo, pero él se ganó una beca y se fue a hacer el doctorado en computación a Alemania, y ahora está regresando. Qué bueno. Pero, perdón, lo interesante es que él era muy activo, y entre las actividades que tenía, él estaba en la sociedad de arte. La sociedad de Flecha. Yo le preguntaba, se me fue el nombre completamente. No, le preguntaba, ¿cómo tú haces si tú no ves? Y dice, no se preocupe, profe, lo más que no se pague adelante. Así, él es una persona muy... Y lo interesante con él fue que cuando yo lo conocí fue antes de ser alumno mío, una vez llegando a la tecnológica, yo estaba en el edificio de posgrado, y él preguntó dónde eran las relaciones internacionales, y el señor de seguridad, muy atento, lo guió, pero al no estar ellos capacitados para atender personas con discapacidad, lo hizo mal. Yo sí, pues, he leído un poco de estas cosas, y yo tengo una hermana que tiene discapacidad motora, y por ejemplo al ciego tú no lo puedes llevar agarrado porque pierde estabilidad, sino que tú le das la mano para que él se agarre de ti todo. Y el seguridad muy atento, como te digo, pero lo llevaba jalado. Entonces yo tuve que decir, no, espérate, yo lo llevo, no te preocupes, que no sé yo porque eso. Entonces esas son cosas que cuando tú tienes una universidad que tiene que ser inclusiva, todo eso lo tienes que tomar en cuenta. No solo el docente, no solo el estudiante, sino por ejemplo la seguridad, la gente en la cafetería, todo eso debe saber cómo manejar la discapacidad. Todo lo que engloba una universidad, profesor. Excelente experiencia. Tenemos la tercera pregunta, la cual nos gustaría saber si nos pudiera dar un concepto de educación superior inclusiva. Bueno, es que el concepto inclusivo quiere decir que puedas incluir a todos, que todos deben tener la misma oportunidad. Tiene mucho que ver con el concepto de equidad. Lo único que es inclusividad se ha reservado más al problema de discapacidad, pero también tiene que ver que hay discapacidad motora, discapacidad sensorial, visual, hay discapacidad emotiva y psicológica. Por ejemplo,
gente con síndrome de déficit atencional, gente con dislexia, toda esa gente tiene discapacidad y esas son discapacidades todavía más difíciles de manejar. Entonces yo creo que cuando hablamos de educación superior inclusiva, no es solamente las tecnologías orientadas a personas con ciertas discapacidades, sino una educación superior que sea lo suficientemente equitativa, que tenga equidad con esas otras personas que también tienen discapacidad. Así que cuando hablas de inclusividad, hablas de ser inclusivo con todos, no con solamente algunos. Sí, profesor, muchas gracias por su respuesta. Aquí pasamos a lo que es la cuarta pregunta, la cual pues nos llama mucho la atención que usted nos relate cuáles fueron aquellos retos que usted enfrentó en su experiencia como docente y estudiante discapacitado. Por ejemplo, en Estados Unidos me tocó darle clase a un par de chicos con dislexia, que ¿sabes cuál es la dislexia? Que miran los números, ¿no? Sí. Entonces, allá sí todos estos estudiantes tienen la oportunidad de ir a una oficina y la oficina contacta a los profesores y nos daban cierta capacitación. Por ejemplo, con los estudiantes disléxicos o los estudiantes con síndrome de déficit atencional, nos decían, mira, son estudiantes que deben tener un poco más de tiempo que el resto de los estudiantes. Entonces la pregunta que yo me hacía era, pero si yo no, porque lo primero es que tú no debes decirle a nadie que, por ejemplo, tú tienes una discapacidad de ese tipo, yo no puedo decirle a menos que tú me autorices. Pero si yo te doy más tiempo del normal en un salón de clase, el resto de los compañeros va a decir, pero ven acá, ¿por qué a él sí y a nosotros no? Entonces lo que se hacía era que esos estudiantes iban a un lugar especial. Personalmente eso a mí no me gustaba porque yo considero que educación inclusiva es que todos estén en el mismo lado y todos tengan. Entonces lo que tratábamos de hacer era que el tiempo fuera, que el examen fuera lo suficientemente largo o corto, como lo quieras ver, para que todo el mundo lo pudiera hacer antes de que acabaran las 2 horas de clase, y así que ese resto del tiempo lo pudiera usar el chico con dislexia. Y así, pues no hacer exámenes especiales para uno, sino para todos, por exámenes con letra más grande, que no tuvieran el 8 y el 9 seguidos, cosas así. Tratar de configurar. Entonces, pero para que todo fuera igual. Entonces, eso fue una experiencia muy interesante porque a nosotros nos capacitaban allá en cómo hacerlo. Por ejemplo, ¿qué pasaba si yo tenía un estudiante con deficiencia visual, con una discapacidad visual? ¿Cómo yo tenía que tratarlo? Si tenía un estudiante con deficiencia auditiva. Entonces todo eso nos decían más o menos cómo manejar esas situaciones. Si tenía una deficiencia motora. Aquí yo he visto que hay estudiantes con deficiencias motoras, estudiantes cierto nivel de parálisis cerebral que no pueden caminar y todo, y los estudiantes no nos dejan entrar a los elevadores. Entonces los elevadores son para ellos, no para nosotros. Gracias a Dios nosotros no necesitamos usar el elevador. Entonces, ¿lo ves? Esas son cosas que nosotros tenemos que aprender en educación inclusiva y que son experiencias que yo he tenido y que da lástima verlas. Hay otros casos, por ejemplo, el embarazo no es una enfermedad, pero es una discapacidad temporal. También tenemos que atenderla. O sea, cosas así que tenemos que manejar. Excelente, profesor. Pasamos ya a pues, la quinta pregunta y última de esta entrevista. Concretamente para nosotros, pues todos los que aspiramos a ejercer la docencia en algún momento, queremos saber, pues, un profesor tan experimentado como usted en estos temas, qué competencias, tanto genéricas como específicas, requeriría un docente hoy en día, en la actualidad, para trabajando con las herramientas que tenemos, ¿qué competencias debemos tener los futuros docentes? Mira, para mí un docente debe tener, o sea, no importa que sean personas con discapacidad o no, que tienen que tener las mismas competencias siempre, o sea, la capacidad de enseñar, la capacidad de resumir, de todas estas cosas. Pero además de eso, una persona, un docente que maneje la inclusión de ese nivel, una competencia muy importante que debe tener es paciencia.
porque te vas a encontrar con estudiantes y con personas que tienen ciertos problemas y ciertas actitudes que a veces no son las que tú esperas. Entonces tienes que tener la paciencia de poder manejar esa, y comprensión, y poder manejar esas situaciones. Esa para mí es la principal. Manejo de tecnologías y todo eso uno lo aprende con el tiempo, que te entrenen, te capaciten también, pero como persona tienes que tener eso, la paciencia y la comprensión de que tienes a una persona que no es diferente, pero que tiene diferencias. No sé si me explico. No es diferente porque tiene los mismos derechos, las mismas oportunidades, las características de cualquier persona, pero es diferente porque esa discapacidad lo hace diferente en algunos aspectos a los otros. Entonces tienes que saber comprender que no hay diferencias, pero son diferentes como personas. Claro, profesor. Bueno, ya para finalizar, quiero que nos dé un mensaje, más que nada, un mensaje, una recomendación a toda la comunidad en general, la comunidad universitaria, los estudiantes, los profesores, sobre el tema de un llamado, más que nada, ¿no? a abrir las puertas universitarias a todas las personas que deseen educarse. Sí, yo creo que el concepto de equidad, especialmente en una universidad como la tecnológica, que es una universidad estatal, no he dicho pública, porque la educación es un bien público, no importa que sea particular o estatal, pero la universidad tecnológica, que es una universidad estatal, donde estudiantes de licenciatura estudian por menos de $100 al año, estudiantes de maestría están haciendo programas de posgrado a costos muy accesibles. Eso quiere decir que nos están subsidiando. Y como estamos recibiendo ese subsidio, ahora todo el mundo habla más del subsidio, tenemos que saber que tenemos que retribuir. Y la mejor manera de retribuir es abriendo las puertas y dándole la oportunidad a todos, siempre y cuando no bajes tu nivel y tu calidad. O sea, yo no estoy diciendo que porque tenemos que ser equitativos, tenemos que ser pertinentes, todas las cosas de la educación superior, tengamos que bajar la calidad. Equidad quiere decir que todas las personas que tengan la capacidad para entrar, pueden entrar. Que si tienes algún tipo de discapacidad, bueno, entonces habrá que ver si eso necesita algún ajuste o no. Pero ese es mi consejo, que todos tenemos que estar dispuestos a darle la mano al que viene, aunque no tenga discapacidad. Aquí llegan chicos que no saben qué hacer, bueno, ayúdalo. Y toda la universidad, cuando hablamos de la familia tecnológica, no hablo nada más de los docentes, hablo de docentes, estudiantes, investigadores, administrativos. Todos tenemos que participar en esa universidad abierta que debemos tener. Abierta, pero, repito, sin perder la categoría de la tecnológica. Una vez cuando yo era director en Chiriquí, me llamaron, estaba en una emisora de radio y me llamaron para decirme que lo que pasaba que la tecnológica era una universidad elitista. Entonces le dije, mira, en pocas palabras sí, porque el que entra a la tecnológica es el mejor. No importa que sea rico, pobre, que no pueda caminar, es dentro de sus capacidades es el mejor. Y eso es lo que tenemos que nosotros mantener, pero dándole la oportunidad a todos aquellos que quieran venir, que vengan. Bueno, profesor, muchas gracias por acusar nuestra solicitud de entrevista. Eso ha sido todo, la entrevista con el profesor Humberto Álvarez. Estamos a la orden cuando quieran. Profesor de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Tecnológica de Panamá. Muchas gracias, profesor. Claro que sí. Buenas noches. Espero que te haya servido. Cómo no, profe, cómo no, muy bueno.